Saludos, muy buenas tardes y muy bienvenidos a un nuevo programa de ACOM, Acción y Comunicación sobre Oriente Medio. Decía aquel terrible nazi que una mentira repetida 100 veces se convierte en realidad. Y este lema de los nazis del siglo XX, por desgracia, vemos que lo han cogido con mucho afán los nazis del siglo XXI. En particular, en las últimas horas, en los últimos días, observamos como todos los medios de manera unificada transmiten la supuesta idea de que Israel está bloqueando por completo el acceso de comida a Gaza y de esta forma, además de manera totalmente concienzuda y explícita, busca generar la hambruna y matanza de civiles gazatíes. Bueno, para comentar este hecho tenemos con nosotros a nuestra amiga doña Hanna Beris, periodista uruguaya israelí y que además ha sido pues una de las principales corresponsales en todo este tipo de asuntos. Hanna, muy bienvenida, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias a ustedes por invitarme. Bueno, si te parece podemos hacer un experimento porque yo hace apenas unos minutos he realizado una pregunta a ChatGPT que quizá nos puede un poco sintetizar la respuesta que están dando todos los medios, porque ChatGPT lo que hace básicamente es recurrir a esa información que tienen todos los medios, ¿no? Entonces, yo hace apenas un ratito le he preguntado, ¿está Israel bloqueando la entrada de comida en Gaza? Y dice, sí, de hecho Israel está bloqueando, restringiendo severamente. Desde el 2 de marzo ya Israel impuso un bloqueo total. Es decir, desde el 2 de marzo supuestamente Israel ha impedido que entre nada, ni de comida, ni combustible, ni medicinas. Y esto, vemos ahí la fuente que pone Wikipedia más otros 15, que yo estaba mirando y pone desde Reuters, BBC, NBC, etcétera, ¿no? Entonces, Hanna, ¿qué tienes que decir al respecto? Bueno, ¿Es esto cierto? mira, ante todo recordemos, el 2 de marzo es un día después del fin de la implementación del alto el fuego que había comenzado el 19 de enero, en cuyo marco no solo se había aumentado la ayuda humanitaria, que entró durante casi toda la guerra, recordemos, ya llevamos casi 2 años, sino que también se había liberado a 38 de los rehenes, a cambio, por supuesto, de cientos, mucho más que cientos, de terroristas encarcelados en Israel por su rol en atentados perpetrados contra israelíes. Como en las negociaciones no se logró ningún avance para la liberación de la nueva etapa de liberación de secuestrados, aunque jamás sostienen que eso es culpa de Israel, que no entró enseguida en las negociaciones formales para una segunda etapa del alto el fuego, Israel decidió, de hecho, durante 3 semanas después del fin del alto el fuego, de la última liberación de rehenes, Israel decidió volver a los combates y para tratar de presionar a Hamas durante, si mal no recuerdo, fue unas 3 semanas, en efecto suspendió la introducción de la ayuda humanitaria para ver si algo se mueve para que Hamas libere a los secuestrados. Esto es después de muchísimos meses de introducción permanente de ayuda humanitaria y como intento, como yo decía, estoy reiterando, de presionar a Hamas para liberar a los secuestrados. La ayuda se reanudó tiempo después, evidentemente a raíz de presión de Estados Unidos. Israel en ese sentido está un poco a veces como en un callejón sin salida. ¿Qué más se puede hacer para recuperar a su gente secuestrada? Quizás habría que preguntarse a cada uno de los críticos, piensa, si tus compatriotas hubieran sido arrancados por la fuerza de tus camas, ¿qué harías? ¿Qué habría hecho tu país? Lo que pasa es que ningún país normal puede concebir siquiera lo que está viviendo a Israel en este sentido. Pero pues fue ese lapso de unas 3 semanas, se reanudó hace tiempo, pero el tema no es solo eso, es que los medios suelen presentar, y estoy generalizando, no todos los medios son iguales, pero hay muchos, sí, más allá, ¿verdad?, del tema concreto de la introducción de ayuda humanitaria, atribuyen siempre a Israel unas intenciones y unas acciones que no ocurren en el terreno, y no estoy diciendo que todo sea fácil. Hay una guerra y claro que también hay sufrimiento de la población civil. Y por supuesto que el corolario fue, hace aproximadamente una semana, la campaña sobre la hambruna en Gaza, pero ya me estoy extendiendo y tú seguramente querrás preguntar algo concreto sobre eso.
Sí, sí, claro, efectivamente. En ese sentido quería preguntarte o sea, ha estado muy bien toda esa contextualización que nos has dado de estos últimos meses y efectivamente ahora quería incidir más en a qué se debe que de repente en los últimos días se haya producido, además de manera absolutamente coordinada, esa intensificación de la campaña respecto a la hambruna, porque durante estos meses es verdad que alguna vez se ha dicho dentro de 48 horas no sé cuántos mil Ah, civiles morirán de hambre, que luego pues pasan las 48 horas y no, pero digamos que eran como pequeños fogonazos de grandes libelos de sangre y mentiras, pero ahora digamos que se ha intensificado de manera muy homogénea y orquestada, ¿no? ¿A qué puede claro. deberse esto? Ahora, antes de contestar a eso, quiero comentar uno de los elementos que tú comentaste, así como al pasar, que quizás es de lo que más demuestra la locura de las campañas contra Israel. Fue un funcionario de la ONU, cuyo nombre no recuerdo en este momento, no quiero decir una cosa por otra, que dijo hace ya unos meses, en las próximas 48 horas morirán 14.000 bebés palestinos en Gaza. ¿Qué tipo de información es esa? ¿De un organismo internacional? En las próximas 48 horas van a morir. Es una locura, pero que se instala en las mentes, ¿verdad? Y demoniza a Israel. Ahora, yo pienso que esta campaña, como tú bien dijiste, bien orquestada, sin duda promovida por Hamas, pero lo peor, yo suelo decir, de los terroristas nada nos tiene que sorprender. El problema central no es que los terroristas armen estas campañas demonizadoras. El problema es que tantos medios internacionales y la propia ONU y ONGs se hagan eco de esas campañas lanzadas por los terroristas. Entonces tú fíjate, un ciudadano promedio del mundo que no es antisemita, que no está lleno de odio por Israel, lee en las redes o en los medios, las fuentes son el Ministerio de Sanidad de Gaza, claro, no todos saben que eso es Hamas, suena respetable, ¿verdad? Ministerio de Sanidad. Sí, parece una cosa institucional, ¿no? Claro, y la ONU y el New York Times y CNN y BBC, ¿qué están todos locos? Todos mienten esos medios tan respetables y solo los judíos dicen la verdad. O sea, puedo entender al ciudadano común no antisemita que dice, ¿qué está pasando acá? Pero volviendo concretamente a tu pregunta, yo pienso que fue un intento de Hamas porque sabiendo de antemano que su campaña iba a ser replicada por los medios, iba a terminar en lo que terminó una enorme presión sobre Israel, que eso iba realmente a obligar a Israel, digamos, en términos intermedios lo logró. Yo hace poco, justo hace un ratito, grabé un video criticando esa actitud de Israel que se dio a la presión sin recibir nada a cambio en el tema de los secuestrados, que le iba a obligar a intensificar la ayuda, a facilitar las cosas. Jamás lo iba a presentar como victoria suya. Claro que el objetivo de Hamas es más largo todavía, o mejor dicho, más amplio. Es que Israel tenga que retirarse, que sea obligado a retirarse por esa presión internacional que es realmente, como sabemos, cuantiosa, ¿verdad? Por eso es que yo digo, en mi opinión, que me parece un craso error lo que hizo ayer Israel. No porque yo no quiera que la población civil tenga ayuda humanitaria. Realmente no le deseo sufrimiento en absoluto. Pienso que tampoco le sirve a Israel el sufrimiento de la población palestina. Para nada, de los civiles me refiero, ¿no? Los terroristas sí que los eliminen a todos, los civiles no. Pero ceder a esa presión cuando se sabe que es producto de una campaña orquestada para demonizar a Israel, sin haber recibido nada en el tema de los secuestrados, cuando la situación en la mesa de negociaciones es que jamás dice que no a todo, o dice sí, pero ese pero son tantas condiciones que no se puede avanzar. Creo que eso expone a Israel de una forma muy peligrosa. O sea que, sintetizando, digamos que desde el inicio de la guerra, en 2023, Israel de manera sistemática ha estado facilitando, además de electricidad y agua, que parece mentira, ¿no? Que a un territorio que ha recibido tantos miles de millones como Gaza no tengan un sistema eléctrico y de agua propio, en fin, ha estado además aportando sistemáticamente camiones de comida. Y en un periodo de 3 semanas, en un contexto, pues claro, de altas negociaciones, porque siguen teniendo civiles secuestrados, digamos que cierra ese canal, pero sin embargo, había en Gaza físicamente 950 toneladas de comida, ¿verdad? Bueno, mira, no es que 950 toneladas, mucho más. Primero que hubo otros lapsos
Sí. No quiero dar en forma equivocada las fechas ni las duraciones porque me gusta dar datos exactos. Hubo otros lapsos desde que comenzó la introducción de la ayuda, que no fue el 8 de octubre, pero un tiempo después de comenzar la guerra, por presión de Estados Unidos, evidentemente, se empezó a introducir ayuda humanitaria. Hubo otros momentos en los que se interrumpió, siempre por este tipo de situaciones. Sí. Pero por otro lado, antes entraba una cantidad determinada y cuando fue el primer alto el fuego, en noviembre del 2023, que hay quienes critican hasta ahora porque frenó el ímpetu militar en cierta medida, pero yo lo recuerdo como una bendición porque en ese marco salieron más de 100 de los secuestrados, fueron liberados por los terroristas. En el marco del alto el fuego, según se pactó con la administración Biden, de la cantidad de camiones que entraban en ese momento se pasó a una cantidad mucho mayor, pero cuando terminó el alto el fuego, Israel volvió a atacar a Hamas, Hamas volvió a atacar a Israel y siguió con los rehenes en los túneles, no se interrumpió el flujo acrecentado de los camiones, siguió todo el tiempo, aunque ya no había alto el fuego. O sea que me gustaría saber qué otro país en ese contexto de guerra haría eso. Claro, ahora mira, sabes que uno puede decir, yo lo he mencionado ese argumento que no lo inventé yo, ¿verdad? En la época de la Segunda Guerra Mundial, ¿alguien habría exigido a los aliados que pasen ayuda humanitaria a la población civil alemana? ¿Verdad? Cuando en Dresde, por ejemplo, claro. Sí pasaron ayuda humanitaria. Ahí está. Permíteme una pequeña corrección a lo que tú dijiste, 900 toneladas. No recuerdo exacto el número de toneladas, creo que es más. Lo que se estaba informando insistentemente del lado israelí hasta hace pocos días era que de los 1.500 camiones de ayuda que habían entrado en las últimas semanas, que el sistema es siempre, Israel los revisa, porque vienen todos a través de Israel, ¿verdad? Son donaciones de la comunidad internacional. No es que Israel lo regala, pero Israel se ocupó de toda la coordinación, la infraestructura para que esos camiones puedan entrar. Después de la revisación de seguridad, son introducidos al lado palestino de los cruces fronterizos, generalmente el más activo es Kerem Shalom en el sur y también el pasaje de Zikim. Cada vez Israel busca otros cruces por los que introducir la ayuda para multiplicar el esfuerzo. Bueno, pues hace días y cada varias semanas pasa lo mismo, que el ejército israelí dice están acumulados los contenidos, las paletas enormes de los contenidos de camiones que entraron y que si ya están del lado palestino es porque ya fueron aprobados por Israel y tienen que ser revisados por cuestiones de seguridad. Están esperando que la ONU los recoja para distribuirlos a la población. Ahora, la ONU tiene miedo porque sabe que los atacan, pero no quiere recibir la guardia o la seguridad del ejército israelí. Pero eso es más allá de la demonización de Israel, que la ONU critica a Israel y no cumple con su deber. Lo central es eso, que hay ahí cantidades exorbitantes de ayuda humanitaria, incluyendo alimentos, que están pudriéndose al sol en lugar de ser entregados a la población. Ayer el ejército israelí confirmó que la ONU recogió 180, o sea, el contenido de 100, no son los camiones, son las paletas, ¿verdad?, que habían adentro de los contenedores. El contenido de 180 camiones, habían entrado ya otros camiones más. Hoy de mañana me comuniqué con el ejército para preguntar, perdona, con toda esa cuenta, ¿cuántos quedan todavía ahí? No pregunté en toneladas. El contenido de cuántos camiones. El contenido de más de 500 camiones. Yo estoy chorreando de calor. Están ahí pudriéndose al sol. Pero es muy interesante que la ONU, al coro además de todo, The Guardian, BBC, todos los medios, lleven una semana diciendo que no hay comida en Gaza, la tienen allí, es su responsabilidad transportarla y no la transportan. Y demonizan a Israel encima. Mira, yo no estuve ahí cuando fueron algunos periodistas al pasaje fronterizo a ver, el ejército mostró, están ahí. Es la prueba, o sea, que habla por sí sola de esas cantidades enormes de ayuda. Uno de los periodistas que viajó y publicó las imágenes mostró la etiqueta en una de las paletas esas de, creo que era de comida la que él mostró, decía 25 de junio. Desde el 25 de junio están ahí para que las recojan. ¿Qué es esa locura? Más de un mes. Aparte de que en lugar de hacerlo, de cumplir con su deber, demonizan a Israel. ¿Por qué no entregan la ayuda a la gente que la precisa? Que sin duda la gente la precisa. Elaborabas la presentación. Sí. Yo pensaba, sabes, que últimamente mucho tiempo no lo hice,
de las cosas que yo posteo en X o en Instagram, Sí. En general no solía leer los comentarios, en general, por falta de tiempo, ¿no? Estoy abocada, bueno, a hacer algo nuevo. El otro día una amiga, una conocida, me manda un mensaje: tu página está llena de insultos antisemitas, borralos, así en español sudamericano, ¿no? Sí, sí. Entonces, ya no me acordaba dónde lo vi ese mensaje en Instagram. Y empecé todos los últimos días a leer los comentarios. Sí. Y yo siempre digo, legítima crítica se acepta. Primero que uno también puede aprender. Como yo mencionaba antes, uno puede... Yo no pienso que Israel es infalible y que acá está todo perfecto. Realmente no lo pienso. Pero es evidente la diferencia, ¿verdad?, entre la legítima crítica o discrepancia y la demonización. No te imaginas todos los que he bloqueado, no me gusta. Pero sí, yo me puedo imaginar. ¿verdad?, que sean tribunas de antisemitismo. Ahora, entonces, ¿por qué yo pensaba en eso cuando tú lo comentabas? Y pensaba en el cariz de muchos comentarios. Por ejemplo, cuando puse un video de hace poco, ¿no? Esto hace una semana, ese video que seguro lo viste, creo que Acom también lo reprodujo, Acom hace un trabajo impresionante, de ese video impactante realmente, que se ve una multitud de palestinos corriendo hacia un camión, y hay soldados que en la imagen no parecen tanto, capaz que eran 1000 atrás, no sé. Y se oye al comandante gritando en hebreo: nadie dispara, nadie abre fuego. Y los palestinos, yo no sé si los oyeron, entendieron o interpretaron la situación, lo cuento para algunos de los televidentes que no lo haya mirado, que no lo haya visto, y aplauden, ¿no? Yo puse ahí, bueno, impresionante y emocionante, porque la escena sí es muy fuerte y muestra la verdad, digamos, comparada con la demonización que hay siempre. Y realmente, lejos estoy de pensar que no hay problemas en eso era en un centro de distribución. No, perdón, no en un centro de distribución. Al contrario, un camión ahí suelto. Sé que hay muchos problemas y desorden, no hay duda. Ahora, uno de los comentarios dice: ay, seguramente cuando apagaron las cámaras acribillaron a todos. O sea, realmente no hay con quién hablar. Y esto de Egipto, como tú dices, por supuesto, pero tú sabes, hay algo, creo yo que es un error estratégico de Hamas. Jalil el-Haya, que es considerado el jefe de Hamas ahora, porque por suerte Israel fue eliminando a todos los principales, aunque él está en el exterior y hambre seguro no tiene por su aspecto. No. Él anoche formuló unas declaraciones muy belicosas, te diré, diciendo: nuestra nación, la nación árabe, nos ha fallado, hablando por supuesto del hambre en Gaza, según él. Entonces él exhorta a los países árabes, especialmente a Egipto y Jordania, más que nada a Egipto, a abalanzarse sobre las fronteras de Israel. Dice: ¿qué va a hacer Israel si 100.000 egipcios vienen para tratar de arrancarlo de raíz? No va a poder hacer nada. Pero ¿por qué yo digo un error estratégico? Porque él critica explícitamente lo que presenta como inacción de Egipto, que recordemos es uno de los mediadores, ¿no? Sí, sí. En las negociaciones. ¿Qué negociaciones? En fin, para lograr un acuerdo. Entonces detalla los líderes, creo que dice los ulamá, o sea, los líderes religiosos, el pueblo. Es un ataque furibundo a Egipto, que yo estoy curiosa por ver en qué va a desencadenar, porque él dice, él habla ahí precisamente ahí del cierre de Rafah, ¿no? Del lado egipcio de Rafah. Claro. Del lado palestino está ocupado por Israel hace mucho. Pero también en épocas no serias como la actual de la guerra, el pasaje fronterizo de Rafah estaba siempre mucho más tiempo cerrado que el israelí, que los pasajes israelíes por los que pasaba gente, hospitales en Israel, trabajadores humanitarios. ¿Por qué? Porque Egipto sabe con qué bueyes haga. Ese es el tema. Bueno, y la valla fronteriza que tiene Egipto con Gaza, en fin, supera la muralla china en altura, la alambrada superior. O sea, que, sin duda, sin duda. Sí, otro argumento que también para los que pueden decir, bueno, no me creo nada de lo que decís, bueno, estamos señalando ya la geografía, que ahí ya no es cuestión de creer, es cuestión de ver la geografía cuál es, los límites de un país con otro. Por otra parte, la lógica aristotélica, vamos a ver. En el contexto en el que supuestamente un país, una población está sufriendo genocidio, supuestamente, que yo lo niego,
el país que te está ejerciendo ese genocidio te ofrece una tregua y te pide dos cosas. Mira, devuélveme a esos niños, esos abuelos y esas personas que me tienen secuestradas y quita tus armas. Y ya está, y se acabó. Exacto, Y ese pueblo que está sufriendo, que dice que no, y se levanta de la mesa de negociación y se va. ¿Qué lógica tiene eso, no? Exacto, ninguna lógica, es un elemento como tan evidente, ¿verdad? Que a veces uno dice, no, que voy a mencionar eso, pero es tan claro. No, nada es claro en esta loca guerra de demonización de Israel. ¿Sabes qué? Lo de genocidio, un dato, digo, ante todo genocidio, como seguramente sabe quien nos esté mirando, es por definición oficial, formal, ¿verdad? Un intento de exterminar parcial o totalmente a un grupo, sea por etnia, por religión, por raza, ¿verdad? Cuando fue fundado el Estado de Israel en 1948, según un informe de las Naciones Unidas, en la Franja de Gaza vivían 248.000 palestinos. Según un informe de la Oficina Central de Estadística Palestina, que fue publicado en el 99, referente al año 97, en general salen un poco más tarde. En ese momento había un poco menos de 1 millón de palestinos en la Franja de Gaza. Eso recordemos, habiendo comenzado Israel su conquista, habiendo realizado Israel su conquista de Gaza en el 67, ¿verdad? Cuando tuvo que repeler el ataque de Egipto. Y ahora son más de 2 millones. O sea, qué genocidio poco efectivo, ¿no? Y no lo digo burlándome, nosotros no podemos burlarnos del tema. No, en absoluto, en absoluto. Solo los números ya tendrían que explicar que esto es una barbaridad alegar algo así. Efectivamente. Pero aparte, por supuesto, rechazar, ¿verdad? Propuesta de alto fuego. Claro. Por último, Hanna... y el hecho que las supuestas víctimas de genocidio entraron al territorio soberano de su victimario, asesinaron a 1.200 personas, secuestraron 251 y no las quieren devolver. Así es. Bueno, pues Hanna, muchísimas gracias por tu tiempo, mucho ánimo, que sabemos que estás en Israel, y bueno, pues seguiremos en la trinchera de defender la verdad, a pesar de que se trate de convertir una mentira repetida 100 veces en esa supuesta verdad. Muchas gracias, Hanna. Gracias a ti por esta oportunidad. Un abrazo. Un abrazo.